Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map. Mi nombre es Matías. Recientemente, el día 14 de abril del 2023, Metallica sacó su nuevo disco, 72 Seasons. Según James Hetfield, esto viene de un libro que había leído hace bastante tiempo que decía que estas 72 Seasons o 72 estaciones son el equivalente a la cantidad de estaciones que vive una persona durante sus primeros 18 años. Y la pregunta es, ¿qué se va a hacer a partir de ese momento en adelante? ¿Cuáles van a ser las decisiones que va a tomar cada persona? Bueno, esto habla acerca de la madurez, acerca del crecimiento. Y justamente este disco de la banda es un disco bastante maduro que tiene que ver con una banda que ya no es joven, sino que tiene muchísimos, pero muchísimos años de trajín encima y que nos presenta su nuevo material. ¿Qué les parece si recorremos un poco acerca de qué se trata este nuevo disco? ¿Qué es lo que presentan como ideas? Algunas impresiones personales, algunas opiniones que les voy a dar, que esto me tomo la licencia de poder realizarlo como alguien que escucha a Metallica desde muy chico. De hecho, Metallica tiene mucho que ver con el hecho de que yo empiece a tocar guitarra, como para muchísimos de los que seguramente van a estar viendo este video. Así que bueno, acompáñenme y lo vemos juntos. La cantidad de temas que tiene el disco son 12. Y la realidad es que es un disco bastante largo. Tiene 117 minutos y 10 segundos. Para 12 temas esto en promedio es muchísimo. Los nombres de los temas son 72 Seasons, Shadows Follow, Screaming Suicide, Sleepwalk My Life Away, You Must Burn, Lux Aeterna, Crown of Barbed Wire, Chasing Light, If Darkness Had a Son, Too Far Gone, Room of Mirrors y Inamorata. El encargado de la producción, mezcla y grabación es Greg Fieldman y Bob Ludwig es el encargado del mastering del disco. En cuanto al sonido de este disco, si bien es bastante moderno, no tiene mucho que ver con el Metallica más antiguo, pero nos podemos encontrar con una versión un poquito más trash en su audio. Es mucho más parecido a Load que a otros discos previos de Metallica en cuanto a cómo está mezclado, la decisión estética de los instrumentos y demás. En la batería nos vamos a encontrar con una mezcla que particularmente no me terminó de gustar demasiado. Encuentro que está puesta la batería en lugares poco felices, que no le hacen mucho honor a Lars en su forma de pegar. Sin embargo, podemos encontrarnos con que el redoblante está muy bien, muchísimo mejor que en algunos de los discos anteriores y que, por sobre todas las cosas, el bombo también está muy bien emplazado en cuanto a la ecualización. Así que, si bien me quedé con un pequeño sinsabor respecto de cómo se mezcló las baterías, en líneas generales podemos decir que está bastante bien. Respeta la personalidad de Lars Ulrich, que suele ser alguien bastante particular respecto de su audio, su forma de tocar, su pegada y de cómo termina grabando y quedando en los discos. En cuanto a las voces, podemos decir que están muy bien. James Hetfield está a cargo de las voces, como es habitual, aunque hay algunas intervenciones por parte de los otros integrantes. Y para ser una persona que ya tiene sus años y que tiene su trajín y su recorrido, está más que bien, por lo menos para un disco. Veremos después cómo esto se puede plasmar en vivo. Entendemos que el procesamiento que puede tener el audio de un disco es bastante diferente a lo crudo que puede resultar el subirse en escenario y tener un micrófono enfrente y tener que cantar de forma directa. La realidad es que el paso del tiempo deja su huella y hace su marca en las voces y Hetfield ya no es un pibe, por lo tanto esto es algo que se nota. Y las decisiones de la vida, bueno, es algo que no me voy a meter porque la idea es poder separar a la obra del artista. Sin embargo, entendemos que las implicancias de muchas de las acciones que tomemos durante el transcurso de nuestra vida nos va a afectar en nuestro instrumento si es que somos cantantes.
Las guitarras son muy pero muy directas, van derecho a lo que tienen que hacer. Unos riffs interesantes, aunque bueno, ya veremos un poquito acerca de cómo desarrollan la cuestión más melódica y armónica un poco más adelante, pero en sonidos están muy bien. Sonido bastante compacto, es muy homogéneo. Esto tiene un poco que ver con las decisiones que han tomado últimamente, principalmente Kirk Hammett, que está utilizando no solamente Mesa Boogie, sino que también a través de un endorsement con Randall, tiene un cabezal que está utilizando. En cambio, James Hetfield sigue utilizando los Mesa Boogie como lo ha hecho desde creo que el año 1986 o algo así en adelante, aunque también es cierto que está utilizando un cabezal diesel, creo que es un BH4 el que está empleando. Si bien no hay mucha información acerca de cuál es el gear que están utilizando en las grabaciones, podemos suponer que LTD y ESP o LTD y ESP son los instrumentos elegidos que suelen ser los más habituales para verlos en vivo y también en los distintos ensayos y grabaciones que suelen subir a las redes los Metallica. Pero también es verdad que cuando los vemos en vivo, muchas veces no están saliendo por equipos, sino que están utilizando Kemper. Ya hace muchos años que Metallica pasó a utilizar este sistema de procesamiento de sus guitarras porque simplifica muchísimo la logística. No es lo mismo tener que transportar varios cabezales, varias pantallas 4x12 como es lo que utilizaron durante muchísimos años alrededor del mundo, especialmente después de el 2000-2001 y con todas las restricciones aéreas que suelen tener las compañías, y por eso han empleado este tipo de sistemas. Antes también se utilizaban los riders, en donde las bandas iban a llegar a un determinado venue, iban a tocar en un país o en una ciudad o en un lugar y decían, bueno, queremos tal equipo, queremos tal otro equipo. Lo que pasa es que muchas veces se encontraban con que o no estaban los equipos que habían pedido, o cuando se los encontraban eran equipos que estaban todo mal, que estaban prendidos fuego. Entonces, Kemper es un sistema mucho más homogéneo para una banda que intenta tener un sonido súper consistente y muy profesional y que intenta sonar del mismo modo tanto en sus discos como en vivo. En cuanto a los solos de Kirk Hammett, podemos encontrarnos con el uso bastante moderado del wah-wah, un efecto que sin lugar a dudas ha logrado introducir en todas y cuantas veces ha podido. Ese wah-wah sí que se amortizó a lo largo de los años. Sin embargo, está bastante moderado su uso y lo que podemos encontrar es un poco el estilo que ha tenido en los últimos años. Hammett suele llegar a las grabaciones e improvisar sobre las melodías y armar armonías con las cuerdas y no tener un estudio tan detallado y tan minucioso de los solos y no una preparación previa demasiado extensa. Eso tal vez lo habían hecho con otros álbumes. El álbum negro es uno de los que puede dar cuenta acerca de, bueno, la improvisación no es por donde va, sino que se estudió muchísimo antes de la producción de cada solo, pero en este álbum nos encontramos con algo muy distinto. Nos encontramos con guitarras muy directas, con shred, mucha improvisación y, a mi gusto y a mi criterio, algo un tanto aburrido. Las pentatónicas son algo repetitivo, los solos son bastante largos en algunas oportunidades, sin muchas variaciones, sin muchos matices. Es como una instancia más que tenían que recorrer en el momento del armado y de la planificación de una canción, más que algo que le venga a aportar complejidad al tema. Pero bueno, insisto, estas son opiniones muy personales y muy particulares. Entiendo que a mucha gente esto le va a gustar, pero como alguien que ha escuchado mucho a Metallica, esto es algo que se nota, y se nota mucho cuando algo está estudiado y programado y está bien armado, y cuando algo está librado un poco a la improvisación y al shred que en ese momento pueda resultar. En sí los temas son extremadamente largos. Esto es una decisión artística y la verdad es que en algunos puntos termino no compartiéndola porque esa estructura de introducción, verso, verso, coro, verso, verso, coro, termina resultando bastante monótona y muy repetitiva. La realidad es que hubiese realizado una poda generalizada y los temas se hubiesen acortado.
muchísimo y me parece que serían un poco más fáciles de escuchar por un lado y por el otro lado terminarían siendo mucho más ricos. A veces una buena idea es buena porque se la aplica en contraposición al contexto y al entorno en donde se la está aplicando. Una buena idea que se repite pero muchas veces, termina siendo una idea que se diluye en el tiempo y pasa a ser un elemento repetitivo. Esto ocurre muchas veces con los riffs, los cuales están muy buenos. Hay algunos que tienen mucho catch, que son muy pegadizos, que después de escuchar el disco uno los puede hasta terminar cantando. Tal es el caso del último tema. El último tema tiene un tiempo de duración de nada más ni nada menos que de 11 minutos con 10 segundos, lo cual es súper extenso. Simplemente es una sucesión de capas que se vienen sumando, que tiene momentos de clima, es verdad, pero que no logran una obra como tal vez otros temas que Metallica hizo, que son bastante largos. Este en particular, si sacamos los temas que introdujeron en Lulu, este disco en colaboración con tantos artistas, que fue bastante polémico, podemos decir que es el tema más largo de toda su discografía. No siento que tenga un gran aporte, pero sí una extensión que es interminable. Tal vez, ojo, esto es efectivo en los vivos. A mí me parece que hay cosas que son técnicas que pueden servir mucho en producción de discos, pero que a veces no sirven en los vivos y viceversa. En vivo a veces las repeticiones de ciertos coros y demás, cuando se va a sumar mucho al público y el público termina cantando y demás, ahí sí los temas se pueden extender durante mucho tiempo, pero no tiene tanto que ver con solamente la canción, sino es también la experiencia y el participar con esa banda que nos gusta tanto. Entonces ahí la extensión no es tan grave. Sin embargo, para un disco los temas suelen ser un poco largos, o por lo menos esa es mi opinión personal acerca de este punto. Bueno, y respecto de repetición y demás, a mí me parece que aquí podemos hacer un paréntesis y comentar acerca de algunas cuestiones. Creo que es muy difícil para un artista, para alguien que produce arte, el no repetirse. Es muy complicado el no repetirse, el alejarse de las fórmulas ganadoras, más en bandas como Metallica, que nacen desde el mismísimo underground, pero que luego se transforma en una banda mainstream. Lamento mucho si esto a algunos los llega a ofender, pero es la realidad. Metallica no es una banda que solamente la conoce la gente que es fanática y punto, sino que es una banda que ha logrado meterse en los charts internacionales y en las listas tipo MTV, Billboard y demás, con infinidad de temas. Esto pasa, por ejemplo, con las baladas. En este disco no hay ninguna balada ni hay covers. Metallica supo hacer muchísimos covers y dejarlos plasmados en sus discos. Sin embargo, aquí no vamos a encontrar ninguno, ni tampoco baladas, que en lo personal me parece que las baladas de las bandas de rock suelen ser las mejores de la historia. Si no, fíjense qué es lo que pasa con Nothing Else Matters de Metallica, que es una canción que trascendió a el fanatismo que puede generar a los que escuchan Metallica y se metió dentro de los rankings internacionales como un tema prácticamente que pasa a ser un tema de culto. Es muy parecido a lo que ocurre con November Rain de los Guns N' Roses, que es un tema que tal vez para los más fanáticos y que les gusta la parte más dura de rock de estas bandas o de thrash de estas bandas, no terminan muy convencidos. Sin embargo, para el público más general, son tal vez los temas de acceso, son la llave de entrada, la puerta de entrada a la discografía de estas bandas que tienen un lado un poco más popular, pero otro lado un poquito más duro y más difícil de escuchar para quienes son más amantes de otros géneros y de otros ritmos. En líneas generales el disco me gustó, la realidad es que el disco está súper bien y me parece que en muchos aspectos es un disco maduro, pero que revisita un poquito el sonido de Load de ese disco tan viejo de Metallica que para muchos es prácticamente uno de los mejores que ha sacado a la luz. Así que, si bien, como les dije, disco que es bastante homogéneo en sonidos, las guitarras están como muy puestas en un lugar y no hay grandes variaciones, y que tienen algunas buenas ideas y las desarrollan, pero a veces de manera un poquito extensa. También es un disco que se deja escuchar. También es un poco difícil el separar un poco la producción y la obra nueva de una banda que
con otros discos o con otros temas ha dejado el listón súper alto. Por lo tanto, también es cierto que sería injusto comparar a Metallica con Metallica, y lo que hay que hacer es tomar este álbum y pensarlo en aislado y no tanto en un contexto o en una historia. Porque si es así, vamos a estar pensando no solamente con nuestros oídos, en términos de producción, en términos de cómo se armó el audio, cómo sonaron los instrumentos, de las líricas, las letras y demás, sino que también lo que estamos haciendo es compararlo con algo que está muy cargado de una memoria más emotiva, ¿no? Porque tal vez muchos de los discos de Metallica, de los discos más viejos, los escuchamos en un momento muy particular de nuestras vidas, por lo cual están impregnados no solamente de una escucha objetiva, sino también de una escucha extremadamente emotiva. Por lo tanto, como digo, en ese punto creo que es interesante poder aislar un poquito este disco y no pensarlo como parte solamente de una producción de una banda que tal vez tiene tanta historia per se, y además tenemos mucha historia escuchándolos, sino que tratar de pensarlo en aislado y decir, bueno, a ver qué es lo que produjeron y entenderlo como una producción en el año en donde se lanza, en donde el audio en líneas generales corre por líneas muy distintas al momento en donde esta banda comenzó su producción artística y musical. Bien, la verdad es que me interesaría mucho leerlos en comentarios y saber qué es lo que opinan acerca del disco, si es que lo pudieron escuchar. Si no lo pudieron escuchar, bueno, les comento que la presentación se hizo en cines, en las salas a nivel mundial se proyectó el disco completo con algunos de los videoclips que van a tener los temas, y que había en el medio unos interludios en donde los músicos hablaban y comentaron un poco acerca de la producción y demás. Por esto es que hay algunos datos o algunas cuestiones, algunas minuciosidades que podemos tener acerca del disco que no son comentadas en entrevistas, sino que es material que ellos mismos han podido sacar. La realidad es que en esta opinión hay muchísimo de subjetividad y hay muchísimo de impresiones personales, que es con todo el respeto del mundo que se merece tanto Metallica como su público, y que me parece que está bueno poder compartirlo, poder comentarlo y ver a qué conclusiones podemos arribar cada uno con su propia escucha. Les mando un saludo muy grande, nos estamos viendo la próxima. Que estén muy bien. Chau, chau.